buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta primer encuentro de la asignatura llamada Informática Educativa. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación Nacional Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Eh, Seré el facilitador de esta asignatura y pues vamos a comenzar con el primer tema o la primera unidad del módulo uno, que es la sociedad, la informática y la educación. Vamos en primer lugar a conocer estos tres ámbitos, estas primeras definiciones, para entrar en materia en la parte educativa de la informática, que tiene que ver la informática con la educación y a su vez con la sociedad. Tenemos en primer lugar que la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento, así con habilidades, valores y creencias y hábitos. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas, conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. En la informática, que es la ciencia que estudia el tratamiento automático relacionado a la información, es automático por ser las máquinas que realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de la información. Se habla de racional porque es todo el proceso definido a través de programas que siguen el razonamiento humano. La sociedad es el conjunto de individuos que conviven en el mismo territorio bajo una determinada esquema de organización, compartiendo además los lazos económicos, políticos y culturales. Si nosotros hablamos en términos generales que estas tres definiciones tienen una relación en total, quiere decir que la informática es una de las herramientas fundamentales que tiene la educación para poder llevar a cabo esa metodología y esas prácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier persona. Y la educación es un elemento esencial de la sociedad, ya que debemos entender que dentro de la sociedad toda persona debe cumplir un rol y a su vez debe tener una serie de comportamientos. Es así como debe tener una serie de derechos y deberes. Y por medio de la educación se le pueden enseñar o se le pueden indicar cuáles son sus derechos y a su vez cuáles son sus deberes. La sociedad de la información. Vamos a ir entrando un poco más en lo que es este tipo de sociedad, lo que es la sociedad de la información. ¿Por qué hablamos de la sociedad de la información? Porque es toda aquella que está prácticamente conectada, es aquella que permite, digámoslo, el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que permite a su vez la transmisión de una gran cantidad de información y también permite que el individuo o la persona pueda tener un gran conocimiento de todos los elementos indispensables. Tenemos que la sociedad de la información es aquella sociedad que ha implementado las TIC, tecnologías de información y comunicación, en un modo de vida, es decir, utiliza las TIC masivamente para organizarse con sociedad, así como interactuar entre ellos. Vivimos en un mundo pletórico de datos, frases e iconos. La percepción de los seres humanos que tenemos nosotros mismos ha cambiado en vista a que se ha modificado la apreciación de lo que tenemos como nuestro entorno y nuestras circunstancias. Además, no es más que la del barrio, la ciudad en la que vivimos, sino también en el país donde nos radicamos. Nosotros, nuestros horizontes son, al menos en apariencia, características y el plenario. ¿Qué quiere decir esto? Que como hemos avanzado a una sociedad que prácticamente está informatizada y globalizada, quiere decir que podemos conectarnos a través de la red de redes o también conocida como la Internet. La Internet que nos permite interactuar entre varias personas conectadas en diferentes partes del mundo. Y a su vez también nos permite pues descargar una gran cantidad de información, sea de forma textual, visual, sonora, cualquier tipo de información. Y a su vez también para comunicarnos, también nuestro medio de comunicación, nuestra escritura ha cambiado, ya que por lo menos para enviar una información no necesariamente la estamos enviando por texto, sino también por imágenes. Los famosos emojis al momento que aparecieron o llegaron en los mensajes de texto, inclusive en el WhatsApp, pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando nuestra forma de comunicación. Es por ello que la sociedad de la información es tan importante dentro de la informática educativa y dentro de nuestra sociedad. Las tecnologías de la información y la comunicación son el conjunto de herramientas, recursos, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transición de la transmisión de la información como voz, datos, texto, video e imágenes. Su función principal es facilitar el acceso a la información
fácil y rápida en cualquier formato. Esto es posible a través de la inmaterialidad, es decir, la digitalización de la información para almacenarla en grandes cantidades o tener acceso aún si esta está en dispositivos lejanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que las tecnologías de la información y la comunicación son aquellas que permiten la conexión e inclusive son aquellos equipos o aquel, pues todo elemento o todos los conjuntos de tecnologías informáticas, inclusive el hardware y el software de cualquier equipo informático que permite la conexión y permite que dos personas puedan estar comunicadas o conectadas a una gran distancia. No solamente también permite esto, sino también permite el recibir y enviar información a una gran cantidad de distancias, sin importar que estén muy cerca o muy lejos del destinatario de dicha información. ¿Cuáles son las características que posee la sociedad de la información? Aquí tenemos algunas de estas características que son sociedades muy basadas en el uso de las tecnologías de la comunicación e información. Se caracterizan por el gran volumen de información que fluye a través de estas TIC y la interacción entre los individuos se suele realizar a través de estas TIC. ¿No les parece muy conocidas, muy familiares estas características? Prácticamente cuando hablamos de estas tres primeras, nos está describiendo a nosotros mismos. Nosotros hoy en día somos parte de la tecnología o parte también de esa sociedad de la información, porque utilizamos las TIC todos los días. Al momento de nosotros utilizar un equipo electrónico o utilizar cualquiera de las aplicaciones que posee un equipo electrónico, nos está permitiendo a nosotros mismos pues prácticamente utilizar las TIC, utilizar tecnologías de información y comunicación que permite el envío y recepción de información, pero a su vez también el consumir una gran cantidad de contenido que se tiene a través de la Internet. Participar en las TIC es bastante fácil, eso es así, tal cual como lo acabo de mencionar. La comunicación es inmediata y eficaz, la información es accesible para todo el mundo y existe mucha diversidad de opiniones. Este es un gran problema que se tiene en la sociedad de la información. La gran cantidad de opiniones o de opciones que tiene todo el mundo de poder emitir su propia opinión sobre un tema particular. Hoy en día lo vemos por lo menos en las noticias o en los titulares en las redes sociales, cuando cualquier plataforma de noticias o cualquier medio de comunicación a través de las redes sociales emite una información o emite por lo menos un trágico accidente, una información de política, de educación. Todo el mundo en la parte de comentarios emite su opinión, ya sea a favor o en contra de dicha noticia. Ok. ¿Cuáles son las 10 razones de la sociedad de la información? Voy a ir hablándolas y voy a irlas mencionando, las vamos a ir explicando rápidamente. La exuberancia dispone de una apabullante cantidad de datos. Se trata de un volumen grande de información, es decir, cuando se habla de la Internet, que tiene gran cantidad de información existente. La omnipresencia. Los nuevos instrumentos de información son o contenidos los encontramos por doquier, forman parte de un escenario público contemporáneo y también de nuestra sociedad. Es decir, cuando buscamos, por ejemplo, en Google, que conseguimos una gran cantidad de información sobre un tema determinado. La irradiación. Las barreras geográficas se difunden y las distancias físicas se vuelven relativas a menos que en comparación en el pasado reciente. Es decir, se limitan esas distancias geográficas, ya que a través de la Internet la conexión pues, puede ser en tiempo real. La velocidad de la comunicación, salvo las fallas técnicas, se han vuelto instantáneas. Es decir, que podemos enviar una información en cualquier momento y llega inmediatamente, salvo que existan fallas de conexión de Internet, fallas eléctricas, en fin, cualquier falla de tecnología que tengamos hoy en día. La multilateralidad y la centralidad. Las capacidades técnicas de la comunicación contemporánea permite que recibamos información de todas partes, aunque la mayor parte de la información surja de uno de unos cuantos sitios, es decir, que hay una gran cantidad de información que pues permite prácticamente un mareo o una indecisión del usuario en recibir esa información correcta, veraz o precisa. Es el problema que tenemos con la multilateralidad, pero la centralidad habla del aspecto en que es centrarse en un tema específico. Seguimos ahora con la interactividad y la unilateralidad. Los nuevos instrumentos para propagar información permiten que los pues, usuarios sean no solo consumidores, sino además productores de sus propios mensajes. Es decir,
que al momento de descargar una información, yo también puedo manipular, es decir, modificar o ingresar esa información. Un ejemplo de esto es Wikipedia. Wikipedia viene siendo digámoslo de esta manera, una plataforma estilo blog en la cual permite subir información, pero a su vez también permite la edición y cambio de dicha información. Desigualdad. Las naciones más industrializadas existen el acceso a la red de redes con porcentajes cada vez más altos en sus ciudadanos. La Internet sigue siendo ajena a casi la totalidad de la gente en países más pobres, incluso en zonas de población más marginadas que aún los países más desarrollados. ¿Qué sucede con esto? Resulta que la desigualdad en el mundo es algo que no podemos evitar, es algo de verdad difícil de eliminar y erradicar. Existe hoy en día, en el año 2024, países que tienen un limitado acceso a Internet, ya sea de repente por su pobreza, por los escasos recursos que tiene su población, o también por los gobiernos opresores que no permiten el acceso libre a la red de redes. Un ejemplo de esto puede ser Corea del Norte, que es un país que prácticamente es hermético, ellos no utilizan la Internet, sino utilizan una Internet propia. Un ejemplo de países con digamos, un bajo nivel de ingresos para poder tener acceso pueden ser los países centroafricanos, que prácticamente pues tienen una gran cantidad de pobreza en su población. La heterogeneidad se refiere a los medios contemporáneos y particulares en Internet. Se duplican y se multiplican actitudes, opiniones y pensamientos y circunstancias que están presentes en nuestra sociedad. Cuando hablamos de la heterogeneidad, se refiere a los medios contemporáneos y particulares que Internet pues tiene, es decir, la gran cantidad de opiniones, de pensamientos que existen en Internet es algo perteneciente a la heterogeneidad porque existen diferentes opiniones de diferentes personas. La desorientación es la enorme y creciente cantidad de información que podemos tener acceso no solo a la opinión del desarrollo social y de personas que también se han convertido en desafío cotidiano. Es decir, es debido a esta gran cantidad de información que cada día va creciendo y va creciendo debido a una gran cantidad de descubrimientos que hay personas que se sienten desorientadas y no saben qué información creer o qué es veraz. La ciudadanía pasiva se refiere a la dispersión y abundancia de los mensajes y preponderancia de los contenidos de carácter comercial y particularmente de las propagandas de grandes consorcios mediáticos y la ausencia de capacitación y reflexión eficiente para estos temas, como suele destinarse a la sociedad de consumo que prevalezca. Es decir, cuando se habla de la ciudadanía pasiva, viene siendo pues todos los ciudadanos, incluyendo nosotros mismos, que somos los consumidores de productos por el medio de una publicidad, una propaganda que sea de en internet, sea de televisión o en cualquier medio electrónico. Simplemente pues nosotros somos observadores y espectadores de, digámoslo, un servicio o de repente un producto que se esté ofreciendo allí. La globalización en la Internet. Se puede decir que se ha permitido que en la comunidad, entre las personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, sea rápida y económica. La mayoría de quienes usan los computadores, por lo menos los ordenadores con el sistema operativo Windows, vamos a hablar un poquito de este tema, viene siendo pues prácticamente la mayor parte del planeta, ya que el sistema operativo Windows pues viene siendo el más utilizado, viene siendo el más comercializado a nivel mundial. Claro, existen otras marcas y otros sistemas operativos, como el software libre, o por lo menos el sistema operativo de Apple, que también pues tiene una gran comercialización, pero el más conocido y el más comercializado son los sistemas operativos de Windows en sus diferentes versiones comerciales. Vamos a hablar un poquito sobre las tendencias mundiales en Internet que se tenía hasta el año 2022. Claro, para el año 2024 ha ido variando, pero como estamos empezando hasta el momento, el año 2024, es muy prematuro hablar de estadísticas en este momento. Por eso es importante hablar hasta el año 2022, que inclusive para el año 2023 sí hubo un cambio, pero no fue muy grande con referente a este. Se habla que por lo menos 1.830 millones de páginas web se encuentran para ese momento, que pueden tener una penetración tanto en teléfonos inteligentes como se muestra en esta gráfica. Digamos que vamos a hablar por lo menos de los continentes. A nivel de América del Sur hablamos de un 33.7%, por lo menos lo que es en Centroamérica un 40.7% y en Norteamérica un 69.37%.
Ahora, si hablamos de problemas de países como Francia, hablamos que es un 65,3%. Si hablamos de España, un 66,8%. Claro. ¿Por qué en América hablé simplemente de continentes y no hablé de países como se especifica allí? Si hablamos prácticamente de Brasil, observamos que geográficamente Brasil es el país más grande de Latinoamérica en términos geográficos, pero si nosotros hablamos en tamaño de población, hay países que son un poco más pequeños que Brasil, pero tienen una gran cantidad de población. Es allí por lo menos que habría una competencia entre qué países tienen más población dentro de Sudamérica o de Latinoamérica prácticamente, estaríamos hablando entre México y Brasil, ya que ambos países son los que tienen una gran cantidad de población dentro de este continente. Claro, dejando al lado Estados Unidos, ya que Estados Unidos pues no forma parte de Latinoamérica debido a su idioma. Ok, continuando ahora con los porcentajes de tráficos web en los dispositivos. Cuando hablamos de los computadores personales o las laptops, hablaríamos prácticamente de un 41,46%. Los teléfonos inteligentes hablaríamos de un 55,73%, las tablets un 2,81% y los joysticks o aquellos dispositivos de videojuegos conectados a Internet son el 0,1%. Aquí tenemos estadísticas en redes sociales que se ha venido acrecentando a medida del paso de los tiempos. Esta estadística ustedes la pueden apreciar dentro de la presentación de este primer tema. Ok, para el año 2022, ¿cómo era prácticamente la tendencia de Internet en Venezuela? Para este año, pues, ¿cómo se tenía la tendencia de Internet? El uso general de Internet era de un 20,87%, es decir, 20 millones de usuarios de Internet en una población de más de 36 millones de habitantes. Estaríamos hablando, pues, prácticamente de más de un 60%. Estaríamos hablando, pues, como lo dice aquí en estadística, un 72% de la población. Digámoslo que el crecimiento viene siendo de 1,5%. Y el uso de dispositivos electrónicos como, o el uso de las redes sociales es de un 88% en la población. La participación pues proveniente en los dispositivos de teléfonos móviles es de 36,79%, en computadores 60,55%, en tablets 2,67% y en dispositivos o videojuegos sería el 0,03%. Ok, continuando por acá, vamos a hablar ahora en términos de lo que son los navegadores. ¿Qué navegadores tenemos? Por lo menos Google Chrome, el 83,60%, que viene siendo el principal, el navegador principal. Safari, que es el 2,90%. El Microsoft Edge de 1,98%, ya que es uno de los más recientes. Firefox, que viene siendo uno de los software libres, 5,3%. Samsung Internet, 1,28%. Opera, 3,02%. Otros tenemos por lo menos el 1,83%. Ok, continuando con estadísticas, hablamos un poquito, pues, en términos generales, vamos a acercar un poco más acá. Si vamos a hablar aquí, por lo menos lo que son el número de usuarios en redes sociales, hablamos de un 15,45 millones, es decir, usuarios en redes sociales son el 53,3%, usuarios en redes sociales que van de mayor población de mayores a 18 años son del 68%. En cambio, en años anteriores es más de 10,4%, es decir, 1,5 millones. Es decir, género femenino, tenemos que género femenino pues son las mujeres quienes van ganando el uso de las redes sociales, ya que sería el 55,2%, y en los hombres 44,8%, es decir, las mujeres son las que están utilizando más la internet y las redes sociales. Ok, la ética informática. Pasemos a otro tema interesante dentro de este aspecto que viene siendo la ética informática. Es la disciplina que identifica, analiza la naturaleza, el impacto social de las tecnologías, de la información y la comunicación en los valores humanos y sociales. Estos son la salud, la riqueza, trabajo, libertad, privacidad, seguridad o la autorrealización personal. ¿Qué quiere decir con esto? Es una, digamos, una disciplina o una digámoslo, una materia o un aspecto fundamental que debe tener el ser humano para poder, digámoslo de esta manera, tener un comportamiento apropiado dentro de la sociedad. Claro, basándose en aspectos como en la salud, el trabajo, la libertad, la privacidad, en fin, varios aspectos sociales.
¿Cuáles son los objetivos? Descubrir dilemas éticos, determinar las medidas en que estos dilemas son creados para la tecnología, formular principios de actuar para hacer frente a las nuevas actividades que provengan de Internet y aplicar la teoría ética para esclarecer los dilemas éticos. Hablemos un poco sobre los delitos informáticos para ir finalizando ya este tema. Los delitos informáticos son los actos ilícitos cometidos mediante el inadecuado uso de la tecnología, tentando contra la privacidad de la información de terceras personas y dañando o extrayendo cualquier tipo de datos que se encuentran almacenados en servidores o gadgets. Es decir, son todos aquellos delitos que se hacen por medio de Internet, puede ser robo de eh, claves de información de algún banco, algún robo de alguna base de datos, de información dentro de la base de datos, alteración de un sistema, hackeo a una red social o a una empresa, en fin. Son una de las series o cantidades de elementos que tienen los delitos informáticos. Como ustedes pueden observar por aquí, les voy a dejar un pequeño vínculo a la Ley Especial contra Delitos Informáticos que posee Conatel para que ustedes puedan revisarla y puedan leerla. Les recomiendo que lo hagan, ya que va a ser muy necesaria para nuestra actividad final y de aquí en adelante va a ser de bastante utilidad. Por lo menos los delitos informáticos son actividades ilícitas o antijurídicas que cometen mediante el uso de entornos digitales, redes sociales, blockchains, computadores, sistemas informáticos, entre otros dispositivos. Tienen por objetivo causar daño, provocar pérdidas e impedir el uso de sistemas informáticos, como por ejemplo el muy sonado caso de Digitel en su intento de hackeo de su plataforma y el robo de datos de los usuarios de Digitel, que viene siendo un delito informático. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí la clase de hoy. Les recomiendo estar pendientes de la plataforma. En las siguientes semanas se estará publicando la actividad número 2 y también la presentación de la unidad número 2. Estén muy pendientes. Cualquier eventualidad me escriben por medio de la plataforma y con mucho gusto les estaré respondiendo. Que estén muy bien, que tengan un feliz día. Hasta luego.